Era un día como cualquier otro, en una línea de tiempo alternativa. Solo que llovía sangre. Pero nadie le tomaba importancia. Denji y Power se encontraban mirando la televisión en la sala. Más calmados que de costumbre. Viendo con atención su película de superhéroes favorita de todos los tiempos. Porque vas a demostrarte, y a demostrarles, que en tus venas corre sangre de héroes. Superescuela de Héroes, este domingo, a las 2 de la tarde. Momentos después, Aki regresaba al apartamento acompañado por Himeno y Kobeni. Denji preguntó por qué se había tardado tanto, mientras Power aprovechaba para robarle de sus dorilocos. Kobeni se notaba nerviosa como es costumbre. Mientras que Himeno, más bien, parecía calmada aunque quizás un poco molesta. Antes que cualquier otra pregunta, Aki finalmente respondió. La señorita Makima y Kishibe acaban de llamarnos a una reunión importante. Así que dejen de perder el tiempo que nos vamos en una hora. Tras un par de quejas por parte de Denji y Power, Himeno para variar empezó a subirles el ánimo con su personalidad típica. A Power toda la situación no le podía importar menos, pero Denji presentía que todo el enigma se debía a algo pero no sabía del todo el qué. Rápidamente ignoró esos pensamientos para volver a comer, pero se dio cuenta que Power ya se había comido todas las papas, un caos total le siguió enseguida. El equipo estaba listo para encontrarse con Makima en los cuarteles generales y saber de una vez de qué se trataba el misterio. Aki solo se las apañó para que Denji y Power dejen de molestar por un rato mientras Himeno solo estaba un poco molesta. Los demás intuyeron que se debía a que Himeno jamás le agradó Makima por algún motivo que los demás, incluso Aki, ignoraban. Al encontrarse con Makima y Kishibe en su oficina, finalmente se les entregaron los detalles de la misión. De acuerdo con Kishibe, habían estado llegando reportes de una extraña entidad, conocida entre granjeros y campesinos, que se sabía desde hace un tiempo ya. Era un mito que se pasaba de boca en boca y que no se tomaba muy en serio. Hasta hace un par de semanas. De acuerdo con el reporte, desde hace un par de semanas han habido personas desapareciendo misteriosamente sin dejar rastro en la zona circundante a la ubicación en concreto. Uno de los testigos afirmaba que, mientras pastoreaba ovejas se empezaron a escuchar ruidos extraños proviniendo del bosque, según él, eran ruidos que jamás en su vida había escuchado, los animales empezaron a ponerse inquietos e incluso el hombre parece haber sacado un machete para defenderse, pero cuando parecía que estaba a punto de encontrarse con aquello, el sonido se detuvo. Posterior a eso, el sujeto, así como muchos otros, acudieron a seguridad pública para cubrir el asunto. Su historia fue tan conocida que inclusive apareció en un conocido canal de televisión. Pocos en el equipo parecían importarle la situación, entre ellos Aki y un poco Himeno. Kobeni simplemente estaba inquieta, Power no le podía importar un cacahuate, pero era Denji, quien se sentía más curioso por algún motivo que no entendía. Por lo que antes que cualquiera, hizo una pregunta. Se supone que debemos ir a matar a lo que sea aquello, ¿verdad? ¿Qué gilipolleces? Debería estar en casa saqueándola a la cena. ¿Cómo se te ocurre decir esa sarta de estupideces frente a la señorita Makima, cacho de burro? Aki respondió. Antes de que la situación se calentara, Makima aclaró. Consideren esto como un trabajo extraoficial pues, aunque parezca mentira, no tenemos idea de qué clase de demonio vayan a enfrentar. Así que en parte también es una especie de misión de reconocimiento, por lo que procuren hacer bien el trabajo, con lo que Kishibe agregó, y por lo tanto, si alguno de ustedes la llegara a cagar, y con ustedes me refiero a Denji y Power, les aseguro que el menor de sus problemas va a ser un estúpido demonio en los árboles, ¿quedó claro? Luego de la reunión, y en su camino a salir del edificio, y mientras se preparaban un poco, y aunque a Power le seguía sin importar la situación, esta terminó comentando. Apuesto que ese cabrón no es rival para el demonio de la sangre. Cuando acabe con él ni siquiera estará criando cerdos para el gobierno. Power decía con su típica sonrisa maníaca en la cara. Aki volteó y le contestó. ¿Acaso eres subnormal, o tú y Denji se la pasan viendo anime todos los días? Oye. Eso es un insulto para mí. Denji reclamó mientras Himeno trataba de no reírse.
Solamente digo que todos los demonios que se enfrentan a mí terminan peor que la mierda, no sé por qué este sería tan diferente luego de tanto tiempo. Power divagó por un momento como si hablara consigo misma. Denji levantó su ceja. ¿Ahora de qué estás hablando tú? Aki detuvo sus pasos. Power, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Acaso sabes quién es este demonio? Todos se callaron por un segundo. Power ahora se sentía un poco incómoda, pero rápidamente ignoró aquello y se puso a la defensiva. Tal vez. Puede ser que sí, o puede ser que no. No lo sé. No recuerdo mucho del tiempo cuando vivía en los bosques. Aki levantó su ceja, y siguió persistiendo. ¿Pero recuerdas algo, no es así? Power se molestó. Tal vez. Pero solo un poco. Fue hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que sí recuerdas? Tal vez, recuerdo que a veces, cuando atrapaba animales de granjas y los llevaba al bosque para comerlos, quizás, escuchaba ruidos cerca de mí, pero jamás veía nada. Aki y los otros dejaron que continuara. Y entonces. Hubo un silencio que se prolongó por un par de segundos. Como sea. ¿Qué más da ahora? Seguramente era otra cosa que ni al caso. Apresurémonos que quiero llegar a la casa a saquear el refrigerador. Power se fue caminando hacia la salida un tanto molesta. Los demás solo estaban confundidos por su reacción pero no dijeron nada. Era Kobeni quien se notaba un poco más amedrentada. El equipo partió unas horas antes del anochecer. El trayecto hacia la ubicación fue mucho más calmado y tranquilo de lo que, por lo general, es cuando todos están en el mismo vehículo. Al llegar al punto de encuentro, el equipo se contactó de inmediato con uno de los testigos al que Seguridad Pública había acordado una merecida paga a cambio de sus servicios por hoy. El individuo se presentó como Don Galindo Efraín Palomar, de la comunidad de Linares, en la Santísima Trinidad de Zapotuxtlan, estado de, me lo acabo de inventar. Don Galindo era el dueño de una pequeña ranchería pobre a las afueras de su pueblo y quien, de acuerdo a su testimonio, había tenido un encuentro con la supuesta entidad que, de acuerdo con Don Galindo y otros, vivía dentro de una cueva en algún punto del cerro, pero que solo aquellos que estaban perdidos la podían hallar más. Sin embargo, aquellos que subían al cerro en su búsqueda eran incapaces de encontrar. De acuerdo con la leyenda local, en esa cueva se encontraba un tesoro resguardado por aquel demonio. Y quien estaba dispuesto a entregarlo a cambio de resolver 3 acertijos, pero de lo contrario, te quedarías atrapado dentro de la cueva por toda la eternidad. El testimonio de Don Galindo fue claro en el asunto cuando el equipo preguntó por detalles. Aquella tarde me dirigía a Tequisquiapan para vender pulque, como siempre, y se suponía que esa era la última venta del día antes de regresar a casa. Pero en el camino que recorre la mitad del cerro, y que es el único camino seguro en la zona, mi burro Eugenio y yo nos detuvimos en seco cuando se empezaron a escuchar ruidos por entre los árboles. Intenté sacar mi rifle por si acaso, pero mi cuerpo no reaccionaba. Hubo un silencio que se me hizo eterno hasta que de repente un alarido como de diablo se escuchó tras nosotros y salimos huyendo de ahí sin mirar atrás. Aki y Jimeno estaban más que atentos a su historia. Muy bien, gracias por su cooperación, nosotros nos encargaremos del resto, cuídese. No hay problema, jovenazo, pero sí le advierto que, por aquí dicen, que solamente un subnormal se atrevería a subir al cerro a esta hora. Aki miró hacia atrás mientras Power y Denji estaban siendo perseguidos por los guajolotes. No se preocupe, buen señor, ya llevamos subnormales con nosotros de todos modos. Era verdad, el cielo estaba a nada de oscurecerse, pero no había de otra, este era su trabajo. El equipo partió de inmediato hacia el cerro. El camino fue largo y extenso. Lo frondoso de los árboles hacía que la oscuridad cayera más rápido a la tierra. El sol estaba a minutos de caer. Las linternas que traían, aunque eficientes, no iluminaban del todo. El equipo poco a poco se iba cansando por la subida y el terreno inestable, pero aún así continuaron el recorrido. Era obvio que para el momento en que las linternas eran la única fuente de luz en la oscuridad absoluta, que si seguían de este modo jamás podrían encontrar la cueva. Después de todo, uno debía perderse para encontrarla y sin la intención de hallarla en primer lugar. Era una estupidez. Seguramente el cabrón se estaba cagando de la risa mientras buscaban la cueva.
Jimeno acertó cuando propuso descansar un momento en un claro en medio del bosque. Kobeni se sentó rápidamente a su lado mientras Denji caía rendido al suelo, harto ya. Aki era quien estaba más atento de los alrededores, tratando de encontrar alguna pista, un patrón, una idea, lo que sea, y así lo hizo. Se miró hacia Power y rápidamente pensó en algo. Power, necesito que uses tus instintos demoníacos para poder localizar al malparido de ese demonio. Power solamente gruñó, toda la situación le parecía más estúpida que ponerse a estudiar periodismo en Latinoamérica. ¿Y qué es lo que te hace creer que esto me importa? Va, a la mierda, ¿qué es lo que quieres? La reacción de Power fue inmediata. Bien, cuando acabemos con esto, iremos a comer de los tacos que vendían en el puesto que pasamos en el día. Sí, lo que tú digas, ahora hazlo. El equipo estaba expectante a ver qué es lo que hacía Power a continuación. Power empezó a usar sus sentidos mejorados de demonio para poder localizar al demonio como si fuera un gato. Los demás empezaron a seguirla enseguida entre la maleza y los arbustos, cruzando la oscuridad. Justo en el momento en que se veían perdidos, Power se detuvo enfrente de todos. Apuntaron las linternas hacia el frente, habían encontrado la cueva del demonio. Cansados y ahora también con hambre, el equipo se dispuso a entrar en la cueva para despachar al demonio como si fuera la cena de Navidad. Uno por uno se fueron adentrando en las entrañas de la cueva, atentos y expectantes, esperando que en cualquier momento el malparido se les fuera a aparecer de repente como en las películas. Al poco rato de entrar a la caverna, el paso estaba sellado por una pared enorme. Esto los dejó despistados por un momento. Aki y los demás, pero sobre todo Aki, trataron de hallar un indicio del demonio en algún punto, pero no había nada en absoluto. Fue en ese momento, cuando iban a regresar, que se escuchó una risa siniestra detrás de ellos. Al girar la cabeza, se lo toparon tras ellos a lo lejos, como si siempre hubiera estado detrás suyo. Escogieron una mala noche para perderse. Oyeron decirle al demonio, a excepción de Kobeni, quien estaba muriéndose de miedo. Los otros se estaban preparándose para atacar enseguida, en especial Denji y Power, que estaban hartos de esta mierda. ¿Quieren jugar un juego? El demonio habló de nuevo. Métete tus juegos por el culo. Denji respondió. Estaba listo para transformarse en motosierra cuando el demonio se echó a reír macabramente. Tienen que ser subnormales para venir aquí, ¿no es así? No importa, solo porque me hizo reír no los mataré. Pero creo que ya saben las reglas de esta cueva. El equipo aún estaba listo para atacar, pero el demonio parecía no importarle mucho. Si pueden resolver 3 adivinanzas, entonces los dejaré ir, pero de lo contrario, bueno, me pasaré la eternidad entreteniéndome con ustedes. Aki estaba a punto de atacar cuando Denji habló. ¿Y cuál es el primer acertijo? Denji, pedazo de imbécil. Aki frustrado se volvió a Denji, pero antes de darle una buena colleja por idiota, el demonio interrumpió. ¿Con qué al grano, Me agrada. Díganme, humanos, ¿cuál es el animal que aún muerto, sigue dando vueltas, y vueltas, y vueltas? Se quedaron petrificados por un momento, y completamente confundidos. Excepto una de ellos, cuyo estómago gruñó por el hambre. El pollo rostizado. Power respondió. El equipo no sabía qué pensar y por un momento Aki también consideró darle un porrazo a Power por estúpida. Me cago en la madre que me parió. Ese era el acertijo más difícil que se me había ocurrido. Bien, si así quieren jugar, respóndame esto. ¿Que desaparece en cuanto dice su nombre? Hubo un momento de silencio que se sentía eterno. Exacto. El silencio. Aki respondió. Con un demonio. Creía que era la pizza. Parece que ustedes son más inteligentes de lo que pensé, pero ¿acaso son lo suficientemente inteligentes para responder lo siguiente? Que es tuyo, pero todo el mundo lo usa. El equipo estaba a punto de atacar en cualquier segundo. Aki dio un paso al frente, listo para enfrentarse. La respuesta es, tu mamá. Gritó Denji.
quien se abalanzó hacia el demonio como kamikaze y le dio tiempo suficiente a Power para atravesar al demonio con 10 puntas de lanza, obliterándolo en el momento. Un minuto de silencio. La respuesta era tu nombre, idiotas. Aquí reclamo. Tal vez. Pero, mira detrás de ti. Denji apuntó tras ellos, la salida de la caverna se había abierto como si siempre hubiera estado ahí. Bien. Ahora que terminamos, ¿vamos por unos tacos? Power exclamó con emoción. A Aki le estaba a punto de dar una embolia de tanto coraje con este par de pendejos. Pero no le dio importancia. Ojalá vendan de suadero. Esta es la ñonga de Don Juan. De Don Juan. De Don Juan tiene la ñonga. Esta es la ñonga de Don Juan. De Don Juan. De Don Juan tiene la ñonga. Esta es la ñonga de Don Juan. De Don Juan. De Don Juan tiene la ñonga. Esta es la ñonga de Don Juan.